Hola, soy profesora Nora Guevara y estoy aquí con una nueva clase de comprensión de lectura para estudiantes de enseñanza básica. En todo caso, esta clase cuadra perfectamente para estudiantes de enseñanza media, para adultos, padres que desean ayudar a sus hijos y toda persona que se interese además en aprender, porque el tema es la grafología y además de hacer una comprensión de lectura, vamos a aprender a responder una pregunta de forma correcta, vamos a conocer nuestra letra y cómo refleja nuestra personalidad, tiene varias otras habilidades. Así que entramos en el tema y les proyecto el texto. Se llama grafología. Dime cómo escribes y te diré quién eres. Y como sabemos, siempre que empezamos a leer un texto tenemos que fijarnos en el título. El título, si es un texto informativo, nos indica de qué se trata el texto completo. En este caso es la grafología. Si uno está en una clase o está en su casa aprendiendo esto, lo primero que debería hacer es ir a un diccionario o al buscador de internet y ver qué es la grafología. En este caso es una ciencia que estudia la forma en cómo uno escribe y qué rasgos de la personalidad refleja esa forma de escribir. Por eso luego sale cómo escribes y te diré quién eres. Esto está reflejando la grafología. ¿Se fijan? Se divide en esto, cómo escribes y quién eres según la forma en cómo escribes. Aquí tenemos el objetivo. Destaca, según la instrucción, el tema o la idea principal de cada párrafo. Y consideremos que la idea principal siempre está al inicio, antes del primer punto seguido. Si hay algo que tenemos que tener muy claro cuando leemos y cuando escribimos, es que todo texto se divide en párrafos. Cada párrafo desarrolla una idea. Al mismo tiempo, cada párrafo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene cierre. En la introducción nos presenta el tema, en el desarrollo desglosa el tema y en el cierre tiene que hacer una síntesis de eso o sacar algún conocimiento en limpio. Por ejemplo, no hay dos personas que escriban igual. Esta es la introducción o el punto de partida del texto. Luego vienen el desarrollo los ejemplos. Unas tienen letra redonda, otras puntiaguda. Las hay quien las inclina hacia la derecha y otras en cambio hacia la izquierda. Y luego viene la conclusión, y es que la letra, según dicen, refleja la forma de ser de cada uno. Ahí está clarísimo cómo el texto se dividió en su primer párrafo en introducción, desarrollo y cierre. Por lo tanto, la idea principal es que no hay dos personas que escriban igual y que la letra refleja la forma de ser de cada uno. 2. De estos convencimientos nace la grafología. Aquí tengo el concepto de grafología. Técnica que pretende descubrir el carácter de una persona a través del estudio de su letra. Aquí está desarrollando el tema, ¿qué es la grafología? Quienes cultivan esta técnica se denominan grafólogos y algunos han hecho del análisis de la escritura su profesión. Y aquí llega la conclusión o cierre, que en el fondo nos está diciendo que hay gente que cultiva esto como una profesión. También el párrafo en la introducción, desarrollo y cierre puede tener inicio, desarrollo, cierre como una historia. En este caso, nos dice que es la grafología, nos dice que hay gente que la cultiva que se llama grafólogo y termina diciendo que hay grafólogos que viven de esto. La grafología hoy tiene muchas aplicaciones. Esta es la idea principal. Las aplicaciones de la grafología. Y en el desarrollo nos irá a hablar de ellas. No es extraño que los juicios te pidan el dictamen de un grafólogo para determinar la autoría de un escrito. Tampoco es raro que una empresa encargue a un grafólogo el análisis de la letra de los candidatos a un puesto de trabajo con el objetivo de ver si sus características personales se ajustan a las necesidades de la empresa. Incluso hay quienes sostienen que a través de los cambios de la letra se puede conocer la evolución de un enfermo
y su respuesta a un tratamiento determinado. O sea, en la introducción nos dice qué aplicaciones tiene la grafología y luego nos da ejemplo de las aplicaciones. Y en el cierre nos pone incluso que se usa en el área médica. Párrafo 4. Para hacer sus estudios, los grafólogos analizan diferentes rasgos de la escritura. Aquí está la idea principal, ¿se fijan? Los grafólogos analizan diferentes rasgos de la escritura y luego viene el ejemplo en el desarrollo. Uno de ellos es la inclinación de las líneas. Unas líneas desviadas hacia arriba suelen indicar ambición o entusiasmo y optimismo. Por el contrario, las líneas descendentes se relacionan con un carácter pesimista. Avanzamos. También es muy significativo la dimensión de las letras. Aquí tenemos un segundo rasgo. Ahora los voy a ir pintando porque vamos a ir viendo los rasgos de las letras. Arriba vimos la inclinación de las líneas, de las letras. Pensando que estamos hablando en letra manuscrita, recuerden que la letra manuscrita es la que siempre se tiende a desarrollar en el lenguaje. Vimos la inclinación, ahora vamos a ver la dimensión. Los grafólogos afirman que la letra pequeña es propia de personas tímidas y volcadas hacia la vida interior. Sugerencia: toma una hoja y escribe tu nombre y tu apellido. Yo lo hice. Con tu letra normal. Y empieza a analizarla a medida que leemos. Yo, por ejemplo, veo mi nombre, Nora Guevara, y veo la inclinación. Unas líneas hacia arriba indican ambición, entusiasmo y optimismo. Y yo escribo derechito. No está inclinada. Por lo tanto, no la puedo considerar como el rasgo que aquí por lo menos está indicado. Las líneas desviadas hacia arriba, ambición. Las líneas descendentes, carácter pesimista. La dimensión de las letras de un escrito. Los grafólogos afirman que una letra pequeña es propia de personas tímidas. Si yo dijera letra pequeña, tendría que hacer esta diferencia porque hay gente que escribe con letra muy grande y otra con letra muy pequeña. Yo creo que esto lo han dicho sus profesores, ¿ah? Pero ahí están como los ejemplos. ¿Se fijan? Letra normal, letra pequeña, letra grande. Hay alumnos que escriben con letras inmensas, así que ocupan mucho. Y eso tiene que ver con la personalidad, según esta técnica. Los grafólogos afirman que la letra pequeña es propia de personas tímidas y volcadas hacia su mundo interior. Si escribes chiquitito, probablemente eres muy introvertido. En cambio, la letra grande suele caracterizar a personas dinámicas, vitales y muy sociables. Por otra parte, aquí está la altura de las letras, otra característica que analiza la grafología. Suele reflejar la importancia que el sujeto se concede a sí mismo. A mayor altura, mayor estima o autoestima. Yo miro mi letra y sí tiene altura. Las letras mayúsculas son muy altas en relación a las pequeñas, por lo tanto, se podría decir que tengo una gran autoestima. No siempre es completamente verdad, ¿ah? Y la anchura de las letras se suele considerar proporcional al grado de espontaneidad de las personas. Yo en realidad, por la edad que tengo una letra bastante equilibrada, porque una persona cuando llega a una edad mayor ya ha formado una personalidad y tiende al equilibrio. Por eso mis letras no son ni grandes ni chicas, ni altas ni bajas, ni muy dobladas hacia un lado ni hacia el otro, ni muy anchas ni muy angostas. Pero cuando uno es joven o es un niño, eso se nota mucho y es más fácil de determinar. Y personas que han marcado mucho su personalidad hacia un lado y no han tratado de buscar el equilibrio, lo puedes ver en su letra.
Además de estudiar la dimensión de las letras, entonces tenemos que aquí hay un tema. Los grafólogos suelen analizar la forma. Aquí lo voy a marcar así, porque aquí me dice que la dimensión es una y la forma es otra. Tradicionalmente se establecen diferencias entre las personas que escriben de formas redondeadas y aquellas que trazan letras más picudas o angulosas. Según dicen, las letras redondas son características de personas imaginativas y amables. Oh, y yo miro mi letra y me siento feliz porque es más redondita. En este caso sí, mi letra se nota mucho que es bien redonda. ¿Cómo es tu letra? ¿Es más redonda o es más puntiaguda? Por lo tanto, las letras angulosas suelen pertenecer a personas enérgicas y de ideas firmes. Luego yo les voy a hacer algunas muestras de los tipos de letras para que les vaya quedando clarito, ¿ok? Y así van a poder analizar bien sus letras. Pero vayan mirando su letra y evaluándose mientras avanzamos. Por lo tanto, tenemos la letra redondeada y tenemos la letra angulosa. ¿Se dan cuenta que tenemos un tema, la forma, y está la redondeada y la angulosa? Necesariamente no todo texto tiene que tener un cierre, ni todo párrafo tiene un cierre, porque en este caso los párrafos están vinculados, ¿se fijan? Primero hablamos de las líneas. Luego hablamos de la dimensión de las letras. Estamos todavía en el mismo tema. Luego hablamos de la forma de las letras. Y aquí está la inclinación. Cada párrafo ha tomado como tema una característica de la letra. Junto al tamaño y la forma, ya tenemos aquí entonces, hemos visto tamaño, hemos visto forma. Los grafólogos tienen en cuenta la inclinación de las letras, es decir, si la escritura permanece vertical o por el contrario se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda. La mía es vertical. ¿Cómo es la tuya? Me lo puedes poner en los comentarios, ¿ah? Y me puedes comentar qué conclusiones sacaste. Los grafólogos interpretan la escritura recta como sintonía de serenidad y estabilidad emocional. En cambio, si la escritura está inclinada hacia la derecha, es propia de personas que necesitan sentirse rodeadas de gente. Y de la misma forma, la inclinación hacia la izquierda indica cierta actitud de defensa hacia los demás. Ahora, cuando yo, por ejemplo, hago mi firma sí está inclinada hacia la derecha. Entonces también escribir el nombre y el apellido no es lo mismo que tener una firma. La firma es más evidente de personalidad. Entonces, cuando hablamos de inclinación, estamos viendo derecha, izquierda o vertical. Otro de los rasgos en que se fijan los grafólogos es la unión o separación de las letras al interior de cada palabra. Algunas personas escriben las letras sueltas, sin ligar, lo que parece indicar que se trata de personas que se dejan llevar por sus intuiciones o actúan de forma impulsiva. En el fondo, la letra imprenta. Yo escribí muchos años letra imprenta y sí era bastante impulsiva y tuve que aprender a dominar mis emociones. Y ahora escribo letra manuscrita nuevamente, porque además he aprendido que la letra manuscrita favorece mucho el desarrollo intelectual, favorece mucho que el cerebro se mantenga activo y obviamente yo tengo que cuidar eso por la edad que tengo. Y mientras más joven uno empieza a preocuparse de eso, mejor. Otras personas, en cambio, escriben toda la palabra seguida, uniendo cada letra con la siguiente, sin levantar el lápiz de papel. Este rasgo se interpreta como propio de personas que actúan siempre movidas por la lógica y la razón.
Si hay algo que yo me acuerdo haber leído mucho respecto a la grafología, es que como uno escribe, la personalidad se va formando. O sea, si tú deseas ser una persona lógica, movida por la razón, deberías empezar a escribir siempre con las letras ligadas una a la otra. Entonces tenemos aquí la palabra seguida, toda ligada, que se dice. Y están las personas que escriben sin ligar, sueltas. Si tú crees que estás escribiendo así y te das cuenta que tu personalidad es intuitiva e impulsiva y quieres controlarlo, deberías empezar a ligar las letras. Porque según la grafología, cuando tú modificas tu letra, estás modificando también tu personalidad porque estás modificando el cerebro. Recuerden que el cerebro siempre está modificándose y puede avanzar o puede retroceder y tú lo puedes moldear o puedes dejar que el cerebro se deje llevar por sí mismo. ¿Te quieres autoeducar? ¿Quieres automejorar? Mejora tu letra. No estoy hablando de letra bonita o fea, lo que también es importante en todo caso, ¿ah? Pero quizás sea la firma, y aquí está lo que yo les decía, donde los grafólogos pueden descubrir más datos sobre nuestra personalidad. Al fin y al cabo, la firma es un conjunto de trazos desarrollados libremente por cada uno y varía a medida que cambia nuestra forma de ser y de pensar. Por eso es un elemento inestimable en los análisis grafológicos y efectivamente cuando uno firma, esa firma va a ir variando de acuerdo al momento, a la situación, a lo que estamos viviendo y cuando uno la crea de manera muy intuitiva y emocional. Por lo tanto, se refleja lo que uno es. Y por supuesto, la observación de un solo rasgo carece de valor. El análisis grafológico es una tarea muy seria que requiere considerar en conjunto todos los rasgos de la escritura y solo lo puede resolver un experto. O sea, mirando una sola cosa no se puede, uno tiene que hacer el conjunto. Hoy, si se fijan, leímos primero el texto, que era un texto muy interesante que nos deja muchos conocimientos y porque había que comentarlo. Y ahora nos vamos a las preguntas porque el texto era bastante simple. ¿Cuál es el tema del texto? ¿La forma de escribir, la grafología, el análisis de la personalidad o la práctica de los grafólogos? ¿Cuál crees tú que es? ¿Cuál es el título que contiene el texto completo? La grafología, ¿verdad? Este contiene todas las ideas, porque las demás son todas respuestas parciales. La forma de escribir, además, es muy general y uno debe buscar la respuesta más específica. El análisis de la personalidad es el estudio de la grafología. La grafología busca descubrir la personalidad y la práctica de los grafólogos es apenas una parte del texto para que sí la usan los grafólogos, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal del texto leído? Esta respuesta es la misma que la anterior, pero la anterior es el tema. El tema es un sustantivo, concepto. La idea principal es una idea completa que lleva el concepto y un poquito de él. Fíjense, la aplicación actual de la grafología en distintos ámbitos sociales. La ejemplificación de un análisis grafológico. La grafología como una técnica que permite descubrir el carácter de una persona a través de los rasgos de su escritura y el aporte el de la complejidad de los trazos para los estudios grafológicos. Y aquí ocurre lo mismo que en la anterior. Hay una que contiene todo y hay otras que son respuestas parciales. Uno debe buscar la más específica y la más completa, que contenga el texto. Por lo tanto, el tema es el concepto del que se trata el texto todo y la idea principal es ese concepto más su desarrollo. Y obviamente es esta, la C, porque ya tenemos el tema grafología. Si se fijan, las otras todas usan la grafología, pero no como la idea principal, o sea, al principio.
Y la grafología como técnica, ya dijimos que era técnica, para descubrir el carácter de una persona, tenemos la idea de carácter, a través del rasgo de su escritura. Todos los rasgos, ¿se fijan? La aplicación actual en distintos ámbitos, esa es una parte del texto. La ejemplificación, los ejemplos son alguna parte del texto, nos dan muchos ejemplos, pero los ejemplos se dan para poder explicar los diferentes tipos de letras. El aporte de la complejidad de los trazos para los estudios ni siquiera se da. Aquí nos dice que los trazos aportan, sino que a través de los trazos la grafología trata de conocernos. 3. ¿Qué rasgo significativo de la escritura se habla en los párrafos 4 y 7 respectivamente? Entonces yo tengo que ir al 4 y 7 que ya los destaqué. 4. Las líneas y el 7, la inclinación. No hablan ambos de la inclinación porque uno es de la línea y el otro es de la inclinación. El 4 habla del tamaño y el séptimo de las letras, no. Ambos hablan de la forma de las letras. El cuarto habla de líneas ascendentes y descendentes y el séptimo de las personas que se dejan llevar por su intuición. Es como bastante ambivalente, así que volvemos. 4 y 7. 4. Los rasgos de la escritura. Uno de ellos, la inclinación de las líneas. Veamos entonces cuál se refiere a estos 4. Ya dijimos, los dos no hablan de lo mismo. El cuarto habla del tamaño de las letras. Vuelvo arriba. Se fijan, cuando uno tiene dudas, tiene que ir y volver, ir y volver. No habla del tamaño, lo descartamos. Si hay dudas, siempre esto, lo estoy haciendo para que se fijen, ¿ah? Entonces yo digo, esta, no. Esta, no. Ambos hablan de la forma de las letras. 4. Inclinación de las líneas. 7. La inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Voy. El cuarto de líneas ascendentes y descendentes y el séptimo por la intuición. Por lo tanto, ambos hablan de la forma de las letras. Es la que está más cercana a nuestra respuesta, porque la forma de las letras está dada por su inclinación y está dada por su inclinación. ¿Se fijan? Ambas hablan de lo mismo. ¿De qué rasgo significativo de la escritura se habla en los párrafos 4 y 7 respectivamente? O sea, tenemos que buscar una coincidencia. Y por eso mismo ya tenemos que descartar la letra B, porque dice de qué hablan los dos. Por lo tanto, la respuesta debe decir que los dos hablan de lo mismo. Y aquí dice que el 4 habla del tamaño y el séptimo de la forma. ¿De qué rasgo?
¿De qué rasgo significativo de la escritura se hablan los párrafos 4 y 7 respectivamente? Y voy al 4 y voy al 7 y me fijo en lo que destaqué. 4. En los rasgos de la escritura habla de la inclinación de las líneas. Veamos de qué habla el 7. La inclinación de las letras. O sea, ambos hablan de inclinación. Porque arriba estamos hablando de la inclinación de las líneas de las letras también, pues. Vamos a ver entonces. Ambos hablan de la inclinación, el 4 de las líneas y el 7 de las letras. Más claro, ponerle agua. Ni siquiera nos vamos a preocupar de comprobarlo porque está dicho en las mismas palabras. ¿Qué afirmación o tema no se trata en el texto? Y como yo les dije una vez, cuando nos preguntan el no, le ponemos no, 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 para no equivocarnos y poner lo que sí se habla. Cada trazo o cada letra puede aportar por sí mismo información adicional. Yo creo que sí. Uno primero lo hace intuitivamente y luego confirma, recuerden. La grafología se aplica como medio de diagnóstico para determinar la evolución de los enfermos. Hablaba de los enfermos, veamos. Mm, mm, mm. Había una parte que hablaba de los enfermos y yo la busco inmediatamente para descartar en los ejemplos. Incluso hay quienes sostienen que a través de los cambios de letras se puede conocer la evolución de una enferma. Aquí está. Por lo tanto, esa es correcta y estamos buscando la incorrecta. La hemos confirmado, esa es correcta. Para no equivocarnos, les vamos poniendo un ticket o algo que indique que está correcto. Sí, estoy buscando el no. Lo hago así porque uno tiende a equivocarse, los alumnos tienden mucho a equivocarse aquí. El análisis grafológico requiere considerar en su conjunto todos los rasgos de la escritura. Sí, así es como concluye el texto. Requiere considerar en su conjunto todos los rasgos de la escritura. La firma de una persona permite conocer los rasgos más característicos de su personalidad. Por descarte yo sé que es no, pero lo tengo que confirmar cuando se habla de la firma. Pero quizás sea en la firma donde los grafólogos pueden descubrir más datos sobre nuestra personalidad. Más datos, no los más característicos. Por lo tanto, está enunciada de forma incorrecta y la respuesta correcta es dado. D. ¿Qué relación tienen el párrafo 2 y 10? Voy a mirar qué marqué en el 2 y en el 10. La grafología, técnica que pretende descubrir el carácter de una persona a través del estudio de la letra. Quienes cultivan esta técnica se denominan grafólogos y algunos han hecho de esto su profesión. El 10. Hay que considerar un conjunto de elementos para determinar la personalidad a través de la letra. Ambos describen el proceso que realiza un grafólogo. No, no está hablando del proceso que hace el grafólogo, no están explicando cómo funciona. Por lo tanto, le pongo no. Ambos determinan las aplicaciones actuales de la grafología. El 10 no está hablando de aplicación actual. Eso aparece cuando habla de los médicos, por ejemplo, que lo vimos recién. Ambos se refieren a la intencionalidad y características del trabajo de un grafólogo o ambos dan ejemplos de cómo los grafólogos aplican en la práctica sus observaciones. Esta no, ya sabemos que no. Verifiquemos.
Se refiere a la intencionalidad y características del trabajo de un grafólogo. 2. Pretende descubrir el carácter de una persona. Ya, aquí está lo que pretende. A través del estudio de la letra. La opción dice, ambos se refieren a la intencionalidad, lo que pretende. Bien. El 10. Requiere considerar el conjunto de la escritura y solo puede hacerlo un experto.
Pregunta 5. ¿Qué relación tienen los párrafos 2 y 3? En este caso, cuando nos hablan de relación, tenemos que ver qué aporta uno en relación al otro. Y vamos a mirar qué tienen en común el 2 y el 3. De estos convencimientos nace la grafología, técnica que pretende descubrir el carácter de una persona a través del estudio de su letra. La grafología tiene muchas aplicaciones. En el dictamen, en un juicio, candidato a puesto de trabajo. Veamos. El 2 nos indica el origen de la grafología, eso sí está ahí. Y el 3 nos da ejemplos de su uso. Es cierto. El 2 define la grafología. No, no está definida. No aparece definida la grafología, ahí está definida antes. El 2 nos indica cómo se llaman quienes cultivan la técnica, sí, y el 3, quienes la usan. Veamos. El 2, quienes la cultivan, y el 3, quienes la usan. Abajo sale, pero en realidad el objetivo del párrafo 2 no es decir quién la usa, sino que cómo se usa. Por eso la podemos descartar. Ponga por ejemplo, es ejemplo de uso y no de quién la usa, porque en realidad un médico no usa la grafología, es el grafólogo el que la usa. El 2 nos indica las aplicaciones de la grafología y el 3 da ejemplos. No están las aplicaciones, sino que nos está hablando acerca de, según lo que nosotros destacamos, lo que pretende descubrir y quiénes la cultivan. Los que la cultivan están en el párrafo 2 y no en el párrafo 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Es la que tiene más elementos coincidentes con el texto. ¿Y cuál de las siguientes palabras tiene un significado similar al de la palabra carácter que se utiliza en el texto? Y en este caso, cuando hablamos del carácter, o sea, si la persona es introvertida o extrovertida, si tiene baja autoestima o alta autoestima, está hablando del temperamento, podría ser el genio. El genio tiene como varias interpretaciones, ¿eh? Como es mañoso o no es mañoso, explosivo o no explosivo, y también está la interpretación de que si es muy inteligente, por lo tanto no, o es parcial o no corresponde. La figura de una persona no, porque la figura es física y estamos hablando del temperamento. La personalidad, aquí tendré que elegir yo entre personalidad y temperamento. ¿Cuál es más específica? El temperamento es más parcial. ¿Es una persona explosiva o no es explosiva? La personalidad incluye el temperamento, por lo tanto nos quedamos con esta que es más general. Esto nos sirve para ampliar el vocabulario. Si uno no entendiera el significado de las palabras, debería tomar un diccionario, buscar la palabra y escoger la que más se asemeje. ¿Qué interpretación grafológica tiene la letra grande? Y miramos entonces arriba qué dice de la letra grande, que sería el tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, buscamos la dimensión de las letras. Letra pequeña, tímida, letra grande, dinámica, vital y sociable. Está textual, dinámica, vital y sociable. Dinámica, sociable, vital. Ahí está, textual. Y para aprender a contestar preguntas, vamos a hacer una clase especial
durante el día. Nos estamos viendo y mientras trata de contestarlas. Recuerda que para realizar una respuesta correcta tienes que retomar la pregunta, fundamentar tu respuesta y demostrar tu afirmación. Esto implica que tu respuesta es un texto escrito que también tiene introducción, desarrollo y cierre. Y lo voy a poner aquí como comentario. Toda respuesta es un texto escrito que tiene introducción, desarrollo y cierre. Y solo así es una respuesta correcta. La introducción es cuando tú retomas la pregunta. Por ejemplo, ¿qué características debería tener según el texto la letra de una persona que dirige grupos humanos? Retomo. Una persona que dirige grupos humanos debería tener las siguientes características en su letra. Luego contestas, dices cuál es la característica y fundamentas para cerrar, y el fundamento es aquello que permite cerrar la respuesta. Lo vamos a ver entonces en otra clase. Avísenme si les interesa y la hago. Nos estamos viendo.